Obediencia y fe. Dos palabras que hemos escuchado en innumerables ocasiones y que sin embargo aún no entendemos en su totalidad. Este estudio constará de dos partes. En esta primera parte veremos lo concerniente a la obediencia. En la segunda parte veremos la fe y lo que significa la aplicación de ambas. Podemos decir que están muy ligadas porque una es resultado de la otra en ambos casos, pero lo veremos con detalle. En esta primera parte, como decía, vamos a ver la obediencia. Obedecer es algo en lo que somos preparados desde pequeños. Todo padre quisiera que sus hijos fueran obedientes. Y aún en aquellas personas que viven al margen de la ley, el deseo de que sus hijos obedezcan está siempre presente. O sea, todos los padres quieren que sus hijos obedezcan, aunque sea que los obedezcan nada más a ellos, porque en muchos casos eso pasa. Solamente quiero que me obedezca a mí, sobre todo cuando una persona sabe que las cosas que hace no son correctas. Bueno, pues quiere que su hijo lo obedezca, aunque sea a él, que no vea el entorno o las cosas que ocurren a su alrededor, sino que solamente lo vea a él y lo obedezca a él. La sociedad critica a aquellos que enseñan a sus hijos a obedecer, porque el pensamiento general es que esas personitas que están siendo enseñadas a obedecer serán presa fácil de cualquier mal líder que podrá manipularlas a su antojo, por la misma disposición que tienen para obedecer. O sea, la gente dice, yo no quiero que mi hijo sea obediente porque después cualquiera lo va a mangonear, cualquiera lo va a manipular, porque pues está acostumbrado a obedecer. O sea, me he topado con personas que piensan así y para mí pues se me hace una tontería. La verdad es que como padres debemos de sentirnos orgullosos de que enseñamos a nuestros hijos a obedecer, porque esta obediencia será vital para su vida en un futuro. Si no aprenden a obedecer, no escucharán muchas enseñanzas, no harán caso de muchas cosas y no podemos realmente vacunarlos contra la sociedad y contra las cosas negativas que hay. Solamente podemos enseñarles y dentro de las cosas que podemos enseñarles, la obediencia ocupa un lugar muy importante. Escuchar, obedecer, ¿qué cosa tan difícil? La respuesta a esto es muchas veces una posición de rebeldía. A mí nadie va a decirme qué ropa debo ponerme. Nadie me va a decir qué puedo comer o qué puedo tomar. Nadie programará mis tiempos libres. Nadie va a apropiarse de mis posesiones. Nadie va a limitar de ninguna manera mi libertad. Yo hago lo que se me da la gana. No obedezco ni obedeceré ciegamente. Esas son las respuestas que vemos en una posición de rebeldía cuando se le dice a alguien que debe obedecer o que debe aprender a obedecer. O sea, en pocas palabras, yo hago lo que se me dé la gana y a mí nadie me va a decir qué puedo y qué no puedo hacer. Esa es realmente la posición en general, de cualquier persona. Esto último es algo a lo que el hombre le teme realmente, a obedecer ciegamente. La historia está llena de ejemplos de las atrocidades que el hombre ha hecho con quienes obedecen ciegamente, ya sea de manera forzada, como en el caso de la esclavitud, de manera convencida, cuando se conquista su intelecto, o de manera ignorante, cuando se es engañado. O sea, alguien obedece a la fuerza, obedece porque, como se dice coloquialmente, le lavaron el coco, o porque le tomaron el pelo, lo engañaron y obedeció pensando
que eso era cierto y resultó que no era así. Pero a final de cuentas, obedece. Y es obedecer muchas veces sin sentido, sin tener realmente un motivo correcto de obediencia. Un creyente debe obedecer. Sin embargo, la Biblia está llena de mandamientos que no obedecemos. Primero hay que tener en cuenta que la Biblia es un libro de enseñanza para todos y no únicamente para quien en ese momento fue ordenado cierta actividad o la realización de algún punto en específico. Vamos a ver esto en lo que no obedecemos y creo que algunos de estos ustedes van a estar muy familiarizados. Vamos a ver. El primero dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Este mandamiento, ¿qué creen? No se obedeció. Y las consecuencias fueron eternas. Bueno, no eternas, pero hasta la fecha. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Esto es una parte muy hermosa que pueden ver ustedes en Deuteronomio y que tampoco se obedeció. Y el resultado fue una serie de calamidades para el pueblo de Israel. Ve, pues, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. ¿Qué creen? Tampoco se obedeció. Y le costó el reino a Saúl, porque no obedeció. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Ay, este está fuerte. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué creen? Nadie lo obedece. Que nos amemos unos a otros, no es cierto. Sí amamos a algunos hermanos, sí amamos a algunas personas, pero no se cumple en su totalidad este mandamiento. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. También dijo nuestro Señor Jesucristo eso. ¿Y qué creen? Nadie obedece. No hacemos lo que Él nos mandó. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No es así. Si esto fuera cierto, muchas cosas se arreglarían en este mundo. Por supuesto que quien no confía o no cree en Dios, pues no va a poner su mira en las cosas que desconoce. Pero aquellos que hemos recibido a Cristo, que conocemos a Dios, y que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, debemos de tener puesta la mira en las cosas eternas, no aquí. Bueno, pues no obedecemos. Escuchen esto y realmente hay que entender totalmente lo que dice este pasaje. Se trata de Mateo 22 del 37 al 40 y dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Saben qué? Nadie obedece este mandamiento. Y es el más grande, dijo nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo es semejante. Ama a tu prójimo. ¿Y saben qué Cristo dijo? Que si tu hermano tiene algo contra ti, primero vayas y arregles el problema con tu hermano. Fíjate bien. No dijo si tú tienes algo contra tu hermano, no. Dijo,
si tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué quiere decir? Que si alguien tiene algo contra ti, tú lo arregles. No esperes a que esa persona venga y se disculpe de lo que te hizo. No, ve tú y arregla el problema. Y después vas a tener comunión con Dios. Pero dice claramente, si tu hermano tiene algo contra ti, no si tú tienes algo contra alguien. ¿Saben qué? Tampoco lo obedecemos. La obediencia hacia las cosas divinas no es obediencia ciega. Cuando obedecemos voluntaria, humilde y alegremente los mandatos de nuestro Señor, demostramos una obediencia inteligente y constructiva. O sea, ¿por qué? Pues porque las cosas que nos manda Dios, los mandamientos que tenemos de parte de Él, siempre son para nuestro beneficio, siempre son para nuestro cuidado, siempre son para que no nos vayamos o no nos metamos en cosas que nos van a hacer mal. Vamos a ver. La sujeción cobarde a un gobernante totalitario contra la obediencia dignificada y voluntaria que se ofrece a Dios son muy diferentes. El dictador es ambicioso, egoísta y sus motivos son interesados, que es a lo que le tiene miedo la gente de permitir que sus hijos aprendan a obedecer. Los mandamientos que provienen de Dios nos hablan de rectitud, de gozo, de bienestar. Si bien toda directiva tiene propósito y todo debería ser para el bien de los gobernados, lo primero puede ser obediencia ciega o a conveniencia, pero lo último es, indudablemente, obediencia razonada. ¿Por qué? Porque la obediencia que viene de Dios, o el mandamiento que viene de Dios y que debe ser obedecido, es una obediencia razonada, porque siempre va a traer como resultado algo correcto, algo agradable. A ver, vamos a ver esto con un poco más de detalle. Cuando uno obedece el cartel que dice alta tensión, prohibido pasar, ¿es eso obediencia ciega o está basado en la certeza que tenemos sobre el peligro de los expertos que saben? Sobre el conocimiento de los expertos que saben del peligro. ¿Es obediencia ciega la que lleva al pasajero de un avión a abrocharse el cinturón cuando ve que se enciende la señal? ¿O es confianza en la experiencia y en el conocimiento de aquellas personas que saben más acerca de los posibles riesgos? Es obediencia ciega lo que lleva al niño pequeño a saltar alegremente de una parte alta a los brazos fuertes de su padre sonriente, o es la confianza implícita en un padre amoroso y seguro de su habilidad para recibirlo y que ama a su hijo más que a su propia vida? ¿Cómo ven ustedes? ¿Son obediencia ciega o es obediencia razonada? ¿Ustedes qué opinan? Cuando con nuestra visión limitada, escasos conocimientos, deseos egoístas, motivos interesados y apetitos carnales, aceptamos y seguimos la guía y obedecemos los mandatos de nuestro Padre amoroso, quien creó un mundo para nosotros, que nos ama y que nos ha preparado un programa constructivo, sin ningún otro motivo que llevarnos a la inmortalidad y la vida eterna como sus hijos, ¿es eso acaso obediencia ciega? Aun cuando no tengamos una comprensión completa sobre los planes de Dios, no es obediencia ciega lo que nos lleva a seguir a un Padre que nos ha comprobado su amor. Vean lo que dice Dios acerca de esto en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 9 dice: por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? O sea, el pasaje dice también que nuestros padres nos guiaban como a ellos les parecía, pero Dios lo hace para que tengamos vida, abundancia, para que nos vaya bien. ¿Es esto obediencia ciega? Obediencia razonada. Ninguno de los mandamientos divinos ha sido jamás para perjuicio de su creación. Dios nos ha dado a lo largo de la historia mandamientos que únicamente han sido para nuestro cuidado y protección. Las órdenes que antiguamente vinieron de lo alto y que ahora la gente ve como ritos extraños, fueron en su momento para el cuidado y protección del pueblo de Dios, para cuidarlos, guardarlos y evitarles enfermedades, problemas, pecados, etc. Las Escrituras nos dan también ejemplos de la obediencia. Vamos a ver el caso de Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este pasaje lo tenemos en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Abraham obedeció. ¿A dónde vas, Abraham? No lo sé, pero Dios me dice que salga de aquí. Noé, otro obediente. Dios le dijo: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Le dijo Dios en Génesis 6:14. Y en Génesis 6:22 nos dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Otro obediente. Como aún no había evidencia de lluvia, la gente se burló de él y lo llamó loco. Su exhortación cayó en oídos sordos y sus amonestaciones se consideraron irracionales. No existía un precedente, jamás había sabido nadie que una inundación pudiera cubrir la tierra. Qué absurdo construir un arca en tierra seca mientras el sol brillaba y la vida transcurría normalmente. Pero el tiempo de gracia se terminó. El arca terminó de construirse, vino el diluvio y los hijos de desobediencia se ahogaron. El milagro del arca fue el resultado de la obediencia que Noé manifestó al construirla. Ahora, una pareja, ya vimos a Abraham, pero también con su esposa hacen un dueto de obediencia. Dice la Escritura en Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios ordenó y ellos obedecieron. Era tan absurdo pensar que un matrimonio centenario pudiera dar a luz un hijo, que hasta Sara dudó al principio y considerarlo le provocó risa. Pero la obediencia de la noble pareja prevaleció y les nació el hijo prometido que dio origen a una multitud de naciones. Obediencia. Abraham nuevamente, en una prueba muy difícil. Cuando se le sometió a una prueba sobrehumana, Abraham demostró una obediencia y confianza inconmensurable. Debía ofrecer en el altar del sacrificio al joven hijo de la promesa, destinado a ser padre de imperios. Era el mandato de Dios,
pero parecía tan contradictorio. ¿Cómo podría su hijo Isaac ser padre de una posteridad innumerable si su vida iba a quedar truncada en su juventud? ¿Por qué se le llamaba a él, Abraham, a llevar a cabo una acción de esa naturaleza? Era inconcebible, imposible. No obstante, él obedeció a Dios y su confianza inalterable lo condujo con el corazón hecho pedazos a la tierra de Moriah con su joven hijo. Bueno, en realidad no sabemos si realmente su corazón iba hecho pedazos. Pensamos que sí, por el amor que tenemos a nuestros hijos. Pero la confianza que Abraham tenía en Dios y la obediencia que estaba dispuesto a profesar, podemos pensar que incluso esa confianza quitaba la congoja de su corazón. En el libro de Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Confianza y obediencia. Dos cosas que todos debemos aprender. Abraham y Sara no tenían dudas. Confiaban que la promesa se cumpliría. ¿Cómo? No lo sabían, pero tampoco exigieron saberlo. Isaac indudablemente iba a vivir para ser el progenitor de una posteridad numerosa. Ellos sabían que iba a ser así. Aun cuando tuviera que morir, sabían que podía ser levantado de los muertos para que se cumpliera la promesa. Y aquí la obediencia precedió al milagro. Siempre es así. Si hay obediencia, veremos cosas milagrosas. Recordemos que Abraham, Moisés, Elías y otros no pudieron ver claramente el fin desde sus diferentes momentos. Sin embargo, ellos obedecieron, solo con la confianza de un Dios amoroso. Recordemos también que no hubo ropa de asbesto ni ningún otro tipo de protección en el horno ardiente que protegiera a los 3 jóvenes hebreos de la muerte. No hubo bozales de cuero ni de metal en la boca de los leones cuando echaron a Daniel dentro del foso. Ni Sadrach, Mesac, ni Abed-nego, ni Daniel sufrieron absolutamente ningún daño. ¿Por qué? Porque obedecieron, porque confiaron, pero sobre todo porque obedecieron. La obediencia precede al milagro. Plantamos la semilla con obediencia y pronto vemos el milagro del retoño. A menudo el hombre lo ha interpretado mal y ha seguido el proceso al revés. Quiere obtener la cosecha antes de la siembra, la recompensa antes del servicio, el milagro antes de la obediencia. Muchos de nosotros queremos tener el vigor sin observar las leyes de salud, sin ejercitar nuestro cuerpo. Ansiamos la prosperidad proveniente de las ventanas abiertas de los cielos, sin pasar por la obediencia de la primicia, la ofrenda y el diezmo. Anhelamos tener una estrecha comunión con nuestro Padre Celestial, sin tiempo devocional ni oración. Queremos la lluvia a su debido tiempo y paz en la tierra, sin la observancia de los demás mandamientos del Señor. Queremos cortar la rosa antes de plantar el rosal y cosechar el grano antes de sembrar y cultivar. Vean lo que dice en este versículo de Romanos 5,
versículo 19. Capítulo 5, versículo 19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Se acuerdan de este árbol no comerás? Pues ahí está la desobediencia de Eva y de Adán, por supuesto, que era la cabeza de la familia. La desobediencia de un hombre trajo el pecado a todos los demás. Pues también la obediencia de uno justificó a todos. La obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Si creemos en las abundantes promesas de Dios, si obedecemos y esperamos pacientemente, el Señor cumplirá todas las promesas que nos ha hecho. ¿Y cuáles son? Pues algunas incomprensibles. Fíjense lo que dice este pasaje de 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie ha visto, ni ha escuchado, ni siquiera se ha imaginado. No es posible que alguien pueda siquiera imaginar todas las cosas maravillosas que Dios ha preparado para sus hijos, para los que le aman. Es inimaginable. Las promesas de Dios no tienen límite. Se requiere de una gran obediencia y confianza para ofrendar cuando los fondos son escasos y las exigencias abundantes. Se requiere obediencia para tener las oraciones familiares, para realizar nuestros servicios, para cumplir una misión de tiempo completo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que todo es parte de la siembra. Mientras que una familia hermosa y feliz, seguridad espiritual, paz y vida eterna son los productos de la cosecha. Dios nunca nos va a mandar a obedecer algo que esté fuera de nuestro alcance. Pero además hay otras cosas que vamos a ver más adelante, hermosas con respecto a cuando se tiene la intención y las ganas de obedecer. De la misma manera que la obediencia ha cerrado la boca de los leones, ha anulado el efecto de las llamas ardientes, ha abierto corredores a través de ríos y mares, ha protegido del diluvio y de las sequías, y ha traído manifestaciones celestiales a instancia de los profetas, también en la vida personal de cada uno de nosotros, la obediencia puede sanar al enfermo, dar consuelo a los que lloran, resistir la tentación, liberarnos de los malos hábitos nocivos, tener fuerzas para el arrepentimiento y el perdón, cambiar de vida y honrar con ello a nuestro Señor Jesucristo. Obedezcamos los mandamientos con buena disposición, porque esto nos brindará innumerables bendiciones, paz, perfección y exaltación en el reino de Dios. Todo se acumula. Ustedes, nosotros, obedecemos aquí y la repercusión llegará hasta el cielo, hasta el reino de Dios. Hasta allá nos alcanzará nuestra obediencia. Conclusión. Lo mejor de todo y la buena noticia. Nada de lo anterior ha sido para provocarte temor. Es cierto que ninguno de nosotros tiene la capacidad para obedecer. Así que lo primero será entender que eso es un trabajo divino. O sea, no te preocupes ahorita porque sabes
que no eres obediente, sabes que no tienes el hábito de obedecer, sabes que es difícil, entonces te puedes ir cabizbajo diciendo, no es para mí esto. Y no es así. En el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice, escucha, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en nosotros produce. Eso es, porque Él así lo quiere, así quiere que sea. La buena voluntad divina se ve a través de todo. Alegrémonos, nada de esto depende de nosotros. Dios es quien lo producirá en tu vida. Solo debes permitirle hacer en ti su voluntad. No batalles. No tienes que convertirte de un momento en el obediente número 1. Eso no va a pasar. Nuestra antigua naturaleza siempre va a ser rebelde. Pero ¿sabes qué? Si tú permites que Dios haga en ti su voluntad, entonces el resultado va a ser muy diferente. La obediencia va a ser producto de la voluntad divina que traerá gozo a tu vida. Disfrutarás obedecer. No será para ti un agravio, sino será algo pleno. Disfrutarás obedecer las cosas que Dios nos ha enviado, nos ha mandado. Y a ti, amigo, si no has tenido aún un encuentro personal con Dios, si el tema de la obediencia te parece algo sobrenatural, solo debes acercarte a Dios y arreglar las cosas con Él. O sea, si tú piensas que has hecho cosas, porque seguramente has hecho cosas que sabes que no serían aprobadas por Dios, tampoco te retires cabizbajo. ¿Por qué? Porque puedes arreglar las cosas con Dios. Fíjate lo que dice. Escucha esta promesa de Isaías 1:18. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, Dios dice, no importa de qué color son tus pecados, no importa que hayas hecho las cosas más terribles, si te arrepientes y vienes y pides perdón, podemos arreglar las cosas. Dios puede limpiar tus pecados para que queden como la nieve, como blanca lana. Solo tienes que estar dispuesto a arreglar las cosas con Él, a pedirle perdón por las cosas que sabes que has hecho mal y a restituir la comunicación que un día tuviste con Dios cuando aún no habías cometido ninguna falta. Si quieres hacer esto, si quieres arreglar tu problema con Dios, si quieres acercarte a Él, yo te voy a guiar en una oración que no tiene validez por lo que yo la haga, tampoco es algo que me sé de memoria. Esta oración solo tiene validez si tú la haces con el corazón. Si tú le pides a Dios que te perdone y quieres arreglar cuentas con Él. Si estás dispuesto, vamos a orar y yo te invito a que donde estés, no tienes que hacerlo en voz alta, tú inclina tu rostro ahí a donde estés y en tu mente, pero con toda la sinceridad de tu corazón, dile a Dios esto. Padre Santo,
Primero quiero agradecerte, Señor, que hoy he podido entender que las cosas que he hecho equivocadas, Señor, solamente me han apartado de ti. Quiero pedirte perdón por todas las cosas malas que he hecho, por todas esas cosas que sé que no son aprobadas por ti. Perdóname, Señor, todas las faltas, todos los pecados que he hecho. Perdóname todos aquellos que recuerdo y también todos aquellos que no alcanzo a recordar. Perdóname, estoy arrepentido, Señor, y Dios, quiero pedirte que tú me limpies, que estos pecados terribles que tengo, Señor, rojos como la grana, tú los limpies, Señor, y los vuelvas blancos, para que yo pueda estar junto a ti, para que pueda ser uno más de tus hijos, y para que tus promesas, Señor, lleguen a mí a través de la obediencia y el arrepentimiento que tengo en este momento. Te pido que vengas a mi corazón. Quiero abrirte las puertas de mi corazón y pedirte que seas tú quien gobierne mi vida. Te pido que me hagas una nueva persona, que siempre estés conmigo, Señor, que tú me guíes y que me ayudes a obedecer tus mandamientos para recibir todo aquello que tienes preparado para mí. Te agradezco por todo lo que haces, por tu amor. Quiero apropiar el pago que Cristo hizo por mí en la cruz. Y Dios, pues, a través de esto, honrarte y darte gloria con mi vida, Señor. Todas estas cosas te las pido y te las agradezco en el nombre de Jesucristo, mi Señor y mi Salvador.